Pues muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta ¿verdad? inauguración de esta bellísima exposición a 700 años de la fundación de Tenochtitlan, apuntes urbanísticos y arquitectónicos. Les agradezco mucho que estén aquí. Esta exposición es muy importante para nuestro departamento porque muestra toda una investigación de algunos de nuestros profesores insignes, comandados por Jorge González Aragón, que aquí está, Laura Romero, Luis Ignacio Sáenz y el maestro Amador, aquí presentes, que reunieron todos estos planos, toda esta explicación de lo que son las raíces arquitectónicas de Tenochtitlan y de lo que es nuestra ciudad. Quisiera, Jorge, si nos quieres dar unas palabras de qué vamos a ver aquí. Sobre todo está muy ingenioso lo que hizo Jorge, porque tenemos planos incluso en el piso que están interesantísimos, toda una labor de investigación bellísima. Cuéntanos, Jorge. Sí, aquí tengo un micrófono. Bueno, miren, esta exposición en la que colaboramos Amador, Laura, el doctor Sáenz y su servidor, las personas que nos acompañaron, a Queret y Diego, presentamos aquí este plano que más o menos es el tamaño del original, que está en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, en un lugar que se llama la Cámara de Códices y que tiene todas las condiciones para controlar la humedad, la luz y su conservación. Fue restaurado allá por 1991-92 por una persona que perteneció a la Escuela Nacional de Conservación y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, este es el plano ya trabajado, ya limpiado de todas las impurezas y, bueno, como les decía, todas estas líneas que aquí las pusimos ya en esta versión en AutoCAD para verlas con mayor claridad, pues son los caminos peatonales, todo lo que está en café de esta franja de la línea diagonal hacia abajo. Ahí están todos los caminos en color café y todos los canales de agua en color azul. Hay otra gran avenida que viene con un canal muy importante, que es esta línea central, que en principio nuestra hipótesis es que es la calzada del Tepeyac. Y en el Tepeyac también había un manantial. Alrededor también de la isla de Tenochtitlan había varios manantiales. Uno provenía del Tepeyac, que probablemente dotara esta parte de la ciudad. Porque si bien había 5 lagos allí en la Cuenca de México, no todos eran del mismo nivel. Había lagos que estaban a mayor altura y otros lagos a menor altura. Entonces también por eso es explicable que esas diferencias de altura que a veces nosotros no percibimos, pues también permitan que corra el agua, por ejemplo, del Tepeyac hacia esta parte, ¿no? Bueno, hay otros canales que están alrededor de todas estas retículas o rectángulos verdes. Todos los rectángulos verdes son chinampas de cultivo agrícola. ¿Cuál era la gran condición de estas chinampas? Pues que eran altamente productivas porque siempre estaban regadas por el agua, entonces tenían 2 o 3 cosechas al año, lo que no pasa en la agricultura de temporal en nuestras tierras. Entonces, alrededor de cada chinampa hay canales de agua que aquí ya no se pusieron, pero están rodeadas de canales de agua. ¿Para qué? Pues para el regadío de esas chinampas constantemente. Hay otros canales también que son los que van alimentando esos canales de regadío. O sea, no todos son de circulación de canoas. Hay diferentes niveles o jerarquías en los canales. Y también hay, solamente voy a mencionar aquí de manera breve, dónde están los templos o los lugares sagrados de esta parte de la ciudad. Aquí al centro está un edificio
que es ese edificio que está allí al lado derecho de este plano. Es el edificio que está dedicado a Huitzilopochtli. El tablero que tiene arriba es un tablero cuadriculado, generalmente aparece en rojo. Aquí no venían los colores, nosotros lo agregamos allí, pero ese es el significado o es el glifo de Huitzilopochtli. Y arriba es un poco el tocado que tiene Tlaloc, que viene en esa forma, y consideramos, creemos, o la hipótesis que pusimos es que se trata de Tlaloc. ¿Por qué? Porque está hecho inclusivemente muy articulado, digamos, con el templo mayor que está dedicado a Huitzilopochtli y a Tlaloc, y que tiene esta doble escalinata y estos dos cuartos que están en la parte superior, o cuartos sagrados o de sacerdotes. Bueno, esa es la hipótesis de que es Tlaloc y Huitzilopochtli. Conviene aquí decir que también estas dualidades entre guerreros, dioses, más acercados a lo humano que a la cultura que estamos acostumbrados, no solamente era siempre la dualidad Huitzilopochtli y Tlaloc. En ocasiones había también esta de Huitzilopochtli con Tezcatlipoca. Los dos son guerreros en diferentes condiciones y a veces tienen cualidades de guerra, pero también cualidades de otro tipo que tiene que ver con las venturas positivas o espirituales de mayor trascendencia para el bien, digamos, no solo para la guerra, sino para la bienaventura o la buenaventura. Bueno, entonces ahí está el templo dedicado a Huitzilopochtli y Tlaloc. Por aquí está el templo dedicado a Tezcatlipoca y Tlaloc. ¿Cómo lo identificamos? Ven ustedes en la parte superior, es un círculo y con volutas como de humo. Entonces, el círculo es el espejo que en náhuatl se denomina Tezcat. Y las vírgulas en azul que están alrededor es Popoca, que quiere decir que está humeando mucho. Entonces es Tezcatlipoca, es decir, el espejo humeante, ¿no? Esas son la parte superior de estos templos, y abajo tiene unos rectángulos que van en pares, 2, 4, 6, 8. Esos rectángulos generalmente o siempre se asocian a Tlaloc. Entonces aquí no hay duda, es un templo dedicado a Tezcatlipoca y a Tlaloc, que, como bien decía Luis Ignacio, pues son herencia también de los olmecas o de otras culturas de aquí del centro de México. Aquí está un templo de Tezcatlipoca, Tlaloc, y por allá está el otro. El otro queda un poco aislado, si ustedes se fijan. Y aquí está otro templo también dedicado a Tezcatlipoca y Tlaloc, que es ese pequeño que está allí, también representado con los mismos glifos que acompañan a estos. Vale la pena decir que todos estos templos siempre tienen un canal al frente. Este tiene un canal al frente, este tiene un canal y un camino, este tiene ese círculo que viene allí, es un ojo de agua, o por lo menos así está escrito en caracteres latinos. Pareciera lógico que existiera ahí un ojo de agua, porque es, digamos, lo que hemos visto como recurrencia, que todos los templos tienen abajo, en los pies, un canal de agua o la representación del agua, como es el caso también de este templo y aquel más pequeño. Están ubicados en 4 puntos. Allá consideramos que este templo está viendo hacia el oriente, y todos los demás templos, el de allá y este del centro, están viendo hacia el poniente. En general, la mayoría de las casas también, como vimos en el estudio que hicimos, están siempre viendo hacia el poniente, lo cual coincide un poco con la hipótesis de que esta pudiera ser
la calzada del Tepeyac, dándole otra orientación a la que viene en caracteres latinos, ¿no? En tinta. Entonces esa tinta pues fue añadida posteriormente. Bueno, y también ya solamente para cerrar el tema de esa cuadrícula perfecta, de esta comunicación, de esta variedad de diversas jerarquías de caminos. Esta, por ejemplo, vean ustedes, viene desde el borde inferior, remata aquí, da la vuelta y se introduce hacia el templo, que no tiene construcciones antes del templo de Huitzilopochtli, lo cual nos habla de un cuidado y de una comunicación extensa y del lugar fundamental que ocupan los templos en este contexto. Este templo está ubicado aquí en una zona que pareciera de más alta calidad económica y de jerarquía dentro de este grupo de habitantes, es decir, de nobles, pero también de guerreros de alta jerarquía. Y este templo está ubicado ya en una zona de media densidad. Aquel templo pues está un poco aislado, tal vez se deba a que el relato que viene aquí, como ven ustedes ahí, que es un relato de gobernantes, de guerras, en fin, lo utilizaron para eso y quitaron parte de la ciudad. Pero eso, bueno, no lo podemos decir ni siquiera como hipótesis, pero ese está más aislado. Y este otro templo vemos que está en una zona de muy alta densidad, ¿no? Muy organizada, muy bien definida, con cada uno de los propietarios que aparecen sobre cada una del símbolo de la casa, el Cali, pero sí en un lugar de muy alta densidad está este templo también dedicado a Tezcatlipoca y Tlaloc. Bueno, pues ese es un poco de manera breve lo que les puedo decir. Los compañeros, bueno, eso es lo que nos da una cultura milenaria, que como bien señaló Luis Ignacio, no es precisamente de los aztecas, es de los olmecas, es de los chichimecas, es de los toltecas, de Teotihuacán desde luego, y que está presente también en este islote. Las otras láminas, aquí vean ustedes toda esta representación que hizo Laura, Diego y Aqueret, en donde se ve la importancia de todo este sentido ambiental y de convivencia con esta región o con esta pequeña zona, esta microzona, y que la importancia que tiene ese templo dentro de ese pequeño medio ambiente. Y aquí ya la representación tridimensional, que es muy importante porque ya esa gráfica que está allí, esas medidas fueron las que utilizó para poder escalar ese templo y hacer esta representación de manera que me parece muy rigurosa, muy puntual y muy bien representada. Vamos a poner después ahí todo ese trabajo gráfico que ellos tienen y que desafortunadamente ya no nos dio tiempo de mandarlo a imprimir. Pero bueno, este es el trabajo de Laura. Aquí viene en esta introducción que hace el maestro Roberto Padilla, cuál es la intención de cada uno de los expositores, de cada uno de nosotros, en este ejercicio que se llamó Apuntes Urbanísticos y Arquitectónicos, un tributo a la cultura azteca. Es decir, no estamos diciendo una verdad absoluta que no tiene ningún sentido, pero sí queremos hacer un acercamiento y una invitación a que los arquitectos, los urbanistas, los planificadores también aborden este tema de una cultura tan desconocida y ajena a nosotros. Sí tenemos muchas tradiciones, sí tenemos muy mexicanos y festejamos mucho, pero conocemos poco de toda esa cultura que es fundamental
para reconocernos nosotros mismos como herederos de esa cultura multidiversa y de gran riqueza milenaria. Bueno, pues si quieren pasamos solamente para explicarles brevemente estas láminas. Aquí está esta, que es una lámina muy resumida. Luis Ignacio tiene algunos escritos muy importantes, porque este plano, que es de los más antiguos, allá por 1520, que se realizó en Nuremberg a partir de la segunda carta de relación de Cortés, pues es un plano que se realizó muy probablemente en el taller de grabado de Alberto Durero, porque era casi el único que existía, o el único que existía ahí en Nuremberg. Entonces, vean la calidad, vean toda esta representación muy la europea. De hecho, esta representación circular es un poco esa manera también que se introdujo de Europa y que se hicieron varios códices, y esta representación que se le atribuye a Alberto Durero y que es de una calidad impresionante, ¿no? Aunque tenga ciertas fallas en cuanto a la ubicación y todo eso, pero la representación es magnífica. Dentro de la Cuenca de México, que es el tema que trató ahora Luis Ignacio, y que me parece fantástico, esa visión que nos permite tener una comprensión más amplia que solamente este centro de Tenochtitlan. Y aquí en esta pirámide, que hizo un estudio muy importante Carlos González Lobo del Templo Mayor, aparece una carita aquí en medio, y esa carita es el sol que se va desplegando entre las dos pirámides que están en el Templo Mayor, y que tiene todo un recorrido bastante riguroso, bastante importante como sustancia de este rito y este mito que se realizaba en el Templo Mayor por diferentes causas, no por diferentes motivos. Bueno, pues hasta ahí le dejo. Aquí está una lámina de Amador Romero, donde también hace todo este estudio que explicó ya brevemente, y donde se ve que hay una geometría muy bien definida en estos planos. Hay toda una percepción del espacio y una dedicación para hacer de cada uno de estos cuartos o cubículos o casas, de manera que tuvieran esta relación con el patio, como él explicó, y esta intimidad en cada uno de ellos. Entonces hay un manejo de la simetría y de la asimetría muy importante en esta cultura arquitectónica. Vemos aquí que los accesos no son simétricos, y eso permite una mayor habitabilidad de estos espacios, lo que les da una gran intimidad a cada uno de ellos, ¿no? Puedes ver hacia afuera, pero no te pueden ver hacia adentro, porque la luz no permite que entre esa iluminación para ver ese tema. Aquí están toda esta relación que él hace sobre urbanización, ya sobre las chinampas, que ya lo comentará él profundamente, pero esto que se parece aparentemente irregular, pues tiene un desagüe muy importante de las aguas de lluvias, lo que hace posible que no se inunde esta parte de la ciudad donde llueve tanto y se canalice hacia los canales primigenios desde antes de la llegada de los europeos. Esta lámina que ya explicó él, y después todo este ejercicio que hace Omar Balán, Rosas Paz Paredes, en donde a través de un método él va dando estas medidas aztecas que vienen aquí, que son manos, corazones, flecha, hombro y codo, que ya viene definida allá en la lámina anterior, hace esta
a partir de estas medidas hace una reconstrucción como lo veríamos actualmente y como lo percibimos actualmente. Entonces, todas estas perspectivas son con ese método que él utilizó para trasladar estas medidas aztecas a una representación tridimensional en planta, y aquí viene explicado todo ese método ampliamente, que puede ser utilizada o que él utilizó para 30 casas o 32 casas aztecas en su estudio, ¿no? Y este es el sistema azteca de medidas lineales. ¿Por qué le llamo sistema azteca de medidas lineales? Porque no es solamente aplicable a la medida de las casas, es también aplicado a los predios, a la medida de las chinampas, a los predios de las unidades habitacionales y a edificios de pequeño y gran calado, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros al ver una pirámide o un recinto ceremonial, pues no nos causa una impresión negativa. Hay una proporción, hay una geometría que no nos causa como espectadores ningún desequilibrio, digamos, en la percepción de este objeto. Y eso se debe precisamente a que hay una proporción. ¿Cuál es la proporción? La proporción humana, que es lo que me parece maravilloso, ¿no? O sea, la altura del individuo con la mano levantada, la flecha que va del codo de un brazo al borde de la mano del otro, con los brazos extendidos, el corazón que va de la mitad del cuerpo a el extremo de la mano extendida, la medida del hombro que va del hombro al extremo de la mano, y la medida codo que va del codo al extremo de la mano. Esta es una tesis, está basado en una tesis de licenciatura de Marcos Matías, que dirigió Joaquín Galarza, y que nosotros hemos visto que es un sistema azteca de medidas lineales. O sea, está bien, él hizo todo este trabajo de decir cuáles son esas medidas, y nosotros como arquitectos pues hemos visto y hemos comprobado que es un sistema azteca de medidas lineales. Es un sistema no solamente azteca, de otras partes también, de los olmecas y demás, que desconocemos porque también hay variaciones en las medidas, ¿no? Pero desde luego es una estructura que se aplica a toda Mesoamérica. Pues ese es el trabajo. Aquí están algunos de los planos, dice 5 de 30 planos de tradición azteca náhuatl en el Archivo General de la Nación. Se hicieron por motivos de compraventa, para comprar o vender las propiedades ya en la época, en los primeros años de la llegada de los europeos al centro de la ciudad, de intestados, aquellas propiedades que quedaron sin testamento y que había que asignarlas a algún propietario. Y litigios de la propiedad, ¿por qué? Porque en ocasiones había pleitos por ver quién era el dueño, ¿no? Entonces, esa es la exposición que les mostramos, y bueno, pues muy agradecidos, ojalá y los hayamos animado a que se metan en ese tema, que esa es la intención, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Pues con esta explicación, con esta vasta explicación, damos por inaugurada la exposición a las 12:17 y los invitamos a que vengan a verla. Pues muchas gracias por su asistencia. Gracias, Jorge, y a todo tu equipo. Gracias. Igualmente, Roberto. Gracias.